Hola, ¿cómo estás? Los que nos están escuchando en el día de hoy, que se están conectando a nivel mundial con esta plataforma, en este caso de aquí de TGU, y te invito a que nos acompañes durante este seminario que lleva un proceso extraordinario desde los neurotransmisores que conectan las emociones y cómo vas a descubrir cómo las enseñanzas bíblicas desde las neurociencias puede ayudarte en tu desarrollo espiritual y profesional. En este caso, hoy tenemos a Luz Estela desde Colombia que nos acompaña con su excelente lectura. Para continuación, entonces yo doy un aporte desde las neurociencias. Bienvenidos, presten atención. Buen día. Hoy continuamos con la lectura de Números capítulo 9. El capítulo se nombra como celebración de la Pascua. Números capítulo 9. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. Las celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, las celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, las celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, las celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. El comentario de John Madwell para este capítulo 9 de Números, ahí le hace referencia a los versículos 15 al 23 y comenta: la ley de momento oportuno, liderazgo dinámico de Dios. El pueblo de Dios no tenía modo de saber si debía acampar en una ubicación concreta por unos cuantos días o unos cuantos años. No podría entrar en una rutina y confiar en un calendario. Tenía que mantenerse flexibles, aprendiendo a confiar en Dios, su líder supremo. La nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo, continuamos con la lectura de la Biblia, en el versículo 15, la nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10. Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren, solo una, entonces se congregarán ante sí los principiantes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestéis, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos en vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por los ejércitos, y Eliesur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, y sobre el cuerpo de ejército de las tribus de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y a Eser, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán.
Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Joab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te daremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no me dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino 3 días, buscando lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levanten, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelva, oh Jehová, a los millares de Israel. Capítulo números 11, capítulo 11. Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el pueblo se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelío. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió de gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea ni mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Y ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comeréis un mes entero.
degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acordado se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, y él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Gibrot Hatab, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Gibrot Hatab partió el pueblo a Hazerot, y se quedó en Hazerot. El comentario del doctor John Mauer con respecto a este capítulo, él hace referencia a los versículos de Números 11, del capítulo 11, los versículos 11 al 17, los 70 ancianos, compartir las cargas del ungido de Dios, perfil de liderazgo. No sabemos mucho sobre los 70 ancianos a los que Moisés llamó para ayudarle. La escritura no los nombra, ni siquiera menciona qué tribus representan. Lo que sí sabemos es que eran oficiales y ancianos del pueblo. Quizás todos o la mayoría estaban entre los gobernantes de millares, centenares y 50 y 10 elegidos. En Éxodo 18:25 es más que probable que fueran hombres de edad que habían ganado influencia y respeto entre el pueblo. El Antiguo Testamento menciona a los 70 ancianos solo 2 veces, ambas para ser testigo de la presencia de Dios, su poder y su gloria, Éxodo 24. Pero la segunda vez que son llamados los ancianos, Dios extiende su papel. Esta vez no son los testigos, sino que participan, revelando así algo notable sobre el modo en que Dios trabaja con los líderes. Dios le dijo a Moisés, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Números 11:17. Cuando un líder llamado por Dios tiene una carga que llega a ser demasiado grande, Dios proporciona ayuda, si el líder la pide. El Señor no solo proporcionará ayudantes para compartir la carga, sino que también los ungirá con su poder, como hizo con los 70 ancianos de Israel. Entonces, para el día de hoy, se leyeron los capítulos 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahora con nosotros, de Gisab Jones, coach ontológico y PNL. De Gisab Jones, ¿cómo conectan las emociones con lo leído? Muy buena tu lectura en la tarde de hoy, Estelita, y muy interesante cómo conectan lo leído desde las neurociencias. Y cabe destacar que voy a comenzar a explicarlo desde los versículos, como dijiste, 9, 10 y 11. Voy a dejar de último el versículo 10. Comenzando con el capítulo 9, todo el 9, habla de la Pascua.
Y vemos que era necesario que cuando salieron los israelitas había como que hacer una limpieza con leyes, porque venían lamentablemente muy tóxicos de ver y de aprender lo que no le era agradable a Jehová Dios de la manera ritual. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a darle algunas reglas, empezó inclusive ceremonia, pactos, que ya hemos visto en los demás capítulos. Luego procede a venir la Pascua, ¿verdad? Que ya sabemos que es una ceremonia a nivel mundial que se celebra el 14 de Nisan. Viene siendo el almanaque judío y para nosotros viene en el almanaque gregoriano, viene siendo en el tiempo de abril a mayo, como muchos le llaman la Semana Santa, que viene siendo la secuencia que hay que hacer dicha ceremonia. En vista de ello, ya ellos estaban preparados porque Jehová los iba tratando como una madre, como menciona inclusive los salmos, menciona de que Jehová, los israelitas, los trató como una madre. Pero bueno, lamentablemente ellos eran muy mal agradecidos, eran unas personas quejumbrosas, eran unas personas que siempre estaban con un espíritu, de desaliento. Ahí voy al capítulo 11. En ese momento que ellos, aunque ya venían de disfrutar un manjar exquisito llamado maná, que curiosamente eso era el único alimento que tenían, y yo a veces digo, bueno, los israelitas comieron maná porque no había maná, o sea, eso era lo que tenían, pero cabe destacar que ese sabor que tenía el maná era como un cilantro, sabía como algún sabor de un aceite nuevo y es algo dulce. O sea que el cerebro siempre le hace falta su toquecito dulce. No era, el maná no era salado, era algo con un toque dulce, pero era exactamente lo que necesitaba las neuronas, la mitocondria para alimentar y activar el glutatión. El glutatión es un componente necesario para las células de que estén programadas para llenarla de energía. El maná daba dicha proporción al organismo, para el cerebro, para mantenerse. Como ya yo he explicado anteriormente, los astronautas no necesitan comer comida sólida como pollo, como la comida que nosotros estamos acostumbrados acá, porque ellos simplemente se alimentan de otra fuente para estar oxigenado y alimentado. Y por supuesto, este tipo de alimentos que ellos hacen, ellos se lee con cápsulas, les permiten sobrevivir y estar activos. Pero bueno, los israelitas estaban muy mal agradecidos, tenían, todo el tiempo se quejaban y se quejaban. Y bueno, inclusive el maná les servía, ellos podían hacer como tortas, podían hacer como panqueca, como una arepita. Y algo cabe destacar, que el maná tenían que utilizarlo en el día que Jehová se lo enviaba. Si ellos guardaban el maná por falta de fe y lo escondían, que eso lo vamos a ver más adelante también, el maná les salía gusano, porque tenían que estar bajo el día a día con fe. Entonces ellos llegaron a inclusive a vociferar, por llamarlo así, cuando ellos decían, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Si en Egipto comíamos pepinos, ajo, la cebolla, los melones ricos, pero ellos no comían esas exquisiteces. Esas comidas que ellos estaban anhelando solamente la podían comer los egipcios. Ellos no comían eso porque ellos eran esclavos. A ellos le daban como migaja, a ellos los atendían mal, los trataban mal. Por eso que Jehová los sacó de esa esclavitud. ¿Ok? Entonces, en vista del proceso, ellos tenían que llevar, ellos querían carne. Queremos carne. Entonces, bueno, ya Moisés como caudillo, ya no aguanto, yo necesito que me ayudes con esto. Y bueno, Jehová, como que mira, mira tu pueblo, es como cuando dice, ¿de quién es el niño? El niño casi que mira, Jehová, mira cómo se está portando la gente, los malagradecidos esto, pero yo estoy liderizando, pero ya no aguanto. Mira, Jehová le dijo, bueno, búscate 70 hombres capacitados y Moisés tenía el espíritu, un espíritu especial que Jehová le había dado y bajo ese espíritu, él lo que hizo fue de esa porción, se los incorporó a los otros 70.
a su vez para que lo ayudaran. Recordemos que ya había pasado en la antigüedad cuando su suegro lo observó que Moisés quería hacer todo solo y él le dijo, ¿qué estás haciendo? Haz que otras personas, y fueron exactamente ese mismo número, 70. Que tan bello Jehová, ¿verdad? Jehová le pudo haber dicho a Moisés, búscate 80 hombres. O Jehová le hubiera dicho, búscate 60. O Jehová le hubiera dicho, búscate 7. O Jehová le hubiera dicho, búscate 100. Pero es exactamente el mismo número que le dijo el suegro en lecturas anteriores, en el libro que estuvimos leyendo la vez pasada, y resulta ser 70. Qué bonito es Jehová, aunque Él es el Todopoderoso, no pasó por encima con la indicación que le dijo el suegro, porque entonces ahí lo estaba desidificando al suegro, porque el suegro le sugirió la vez pasada, búscate 70. Hasta ese detalle tenemos que ver el amor de Jehová, cómo utilizó con el mismo ejemplo que el suegro, aunque no tenía el don divino, por llamarlo así, de ser israelita, porque venía de otra nación, de otra cultura. Jehová le dijo a Moisés, hazle caso a tu suegro, ¿ok? Y Jehová no pasó por encima y le volvió a decir, búscate 70 hombres. A su vez, en ese momento, Jehová le da del espíritu de Moisés, ese espíritu especial, y utiliza, por llamarlo así, 70 porciones para ministrarle a estas personas y lo pueden ayudar. Lo que cabe destacar es la duda que tuvo Moisés, lamentablemente. Qué peligro la falta de fe. Porque Moisés le dijo, ¿cómo tú le vas a dar de comer? Son más de 6.000 personas que te están pidiendo de comer carne. Y Jehová le dijo, ¿acaso se cortará la mano de Jehová? Jehová, o sea, Moisés, ya va, Moisés, provoca decirle, Moisés, acuérdate, las 10 plagas, quién fue que mostró el poder, Moisés, quién abrió el mar, Moisés. Por eso es que más adelante vemos los resultados, ¿verdad? Cuando Moisés, lamentablemente, le salió el ego y cuando le dijo a una roca, es de aquí donde yo le sacaré agua, eso lo vamos a ver más adelante, y no fue él no tenía el poder para sacar el agua, Jehová le daba dicho poder. Por eso es que Moisés no vio la tierra prometida, por el ego, por la altivez, y hasta vemos ocasiones como en esta lectura, la falta de fe. Ahí faltaba fe, porque Jehová tan bonito, él con aquel amor le dijo, ¿acaso se acortará la mano de Jehová? Y les hizo ver, porque en aquel entonces se medían, era por codos. Entonces le hizo ver que había más de 6 codos de carne. Imaginémonos la tierra, 6 codos de carne. Dicen que ellos empezaron a comer y empezaron a morir, porque muchos comían con mucha avaricia y cuando comían se estaban ahogando. Dice que todavía no estaban comiendo cuando la misma carne, o sea, hacían que ellos se murieran, como dijo Jehová, les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. Eso me hace acordar a mi abuela pequeñita, me acuerdo, me encanta mi abuela. Ella cuando veía que una persona, porque en la antigüedad le enseñaban a uno a ser muy educado, y entonces si una persona le daban su 2 o 3 cambures y la persona escondía, agarraba de la mano de cambur, porque en la antigüedad nos criaron con abundancia, ¿verdad? Y entonces cuando agarraban más cambures, yo recuerdo en mi caso de mi abuela, agarraba la mano de cambur y se la ponía a mis primos y le decía, te lo comes todo, hasta que ya no aguante. Y mi primo, sí, yo me lo como. Llegaba un momento que literalmente que ya el cuerpo, el estómago ya no quería más y mi abuela con la correa le decía, hasta que te salga por las narices, no sé qué vas a hacer, pero te me vas a comer toda esa mano de cambur. Y bueno, era una manera de reprensión, de disciplina. Y fíjate, no sé si mi abuela llegó a leer este capítulo, pero ella le funcionó bajo las normas. Ah, tú quieres más, no pensaste en los demás, ahora mira las reglas, ahora te comes todo. Entonces, esa parte interesante. Y ahora, bueno, quiero cerrar con el capítulo 10. ¿Por qué quiero cerrar con el 10? Porque resulta ser que el capítulo 10 me llama la atención que habla de la trompeta de plata. Entonces ahí quiero explicar
porque el cerebro responde a los sonidos desde las neurociencias. Cabe destacar que hay una corteza auditiva primaria que está en la región del cerebro responsable de procesar la información auditiva. Esto se localiza en el lóbulo temporal, concretamente circunvalaciones que atraviesan esa área de Hershey. ¿Cómo podemos nosotros saber y procesar entonces los sonidos? Porque aquí notamos en el capítulo 10 que Jehová mandó a una trompeta de plata. ¿Y por qué de plata? Si hay diferentes tipos de materiales para nosotros, para poder escuchar, atravesar las vías auditivas, ¿verdad? En señales, a nivel de sonidos, y necesitamos saber el por qué. En este caso, tenía que ser de plata, porque se han hecho estudios, ¿verdad? Que el material de plata de fabricación es importante que sepan que es un sonido decisivo y va directamente rico en armonía, es muy armonioso. Qué bien, ¿verdad? Porque entonces, por eso es que Jehová le decía de trompetas de plata. Cabe destacar que ellos tenían, recordemos, que cuando los israelitas salieron, una de las condiciones que negoció Jehová, que le dijo a Moisés, negocia con el faraón, es que tenía que entregarle todos los utensilios de plata. Porque uno dirá, bueno, ¿y cómo ellos hicieron unas trompetas de plata si estaban en un desierto? Fácil, simplemente utilizaban el fuego y sacaron los instrumentos, así como pudieron sacar un becerro de oro para adorarlo de oro. Jehová le mandó a hacer unas trompetas de plata. Y este instrumento puede ayudar para quedar en el cerebro esos sonidos. Jehová es muy sabio, porque esto ayuda de que ellos iban a recordar, porque habían dos sonidos el de la trompeta. Entonces era de júbilo, otro era un sonido de que ellos tenían que estar atentos para la guerra en este caso. Entonces, esto es importante saberlo porque todo tiene un porqué y un para qué, que nuestro Dios nos permite que nosotros estemos abiertos a que se nos quede la información para siempre. Entonces, en este caso, mi querida Evelyn Silva, ¿te gustaría compartir con qué te quedas hoy? Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Fíjate, como siempre he escuchado atentamente, muy atentamente todo el capítulo, siempre como que uno más interesante que el otro. Eh, yo con mi audición particularmente presté atención a ese último capítulo que dejaste de último, no el último, que dejaste de último, que es el de la trompeta. Y allí, no sé, se puede apreciar como que la importancia de los metales, más allá de lo que la humanidad lo ha abusado, que si el oro, que si la plata, que si la gema, pero desde el punto de vista bíblico tienen su función y una riqueza más allá de lo material, ¿no? Ese es lo que hoy de verdad me llamó muchísimo la atención, y esa disciplina que es tan controversial porque así la han visto ver a través de los tiempos. Actualmente vemos que esa falta de disciplina por la cual fuimos formados muchas generaciones, incluyéndome, funcionó. Quizás no fue la mejor, pero funcionó. Hoy en día hay una generación grandísima de principios, de valores, me considero pues dentro de ese grupo, y hemos visto cómo quitar esa vara que disciplinaba ha formado hijos que van contra sus padres hoy en día, los denuncian legalmente y abusan del famoso maltrato infantil. No, muy agradecida de verdad. Para mí una información súper valiosa. Quisiera que llegara mucha gente y sé que así va a ser. Gracias por tu buen comentario. Y bueno, en este seminario de lunes, martes y miércoles
Entonces nos vemos el día de mañana, los esperamos mañana, porque esto trasciende, como estuvo comentando Evelyn, a otras generaciones y así va a ser desde estas plataformas digitales internacional como Tocar United. Muchísimas gracias, Luz Estela, por tu buena lectura. Mañana tenemos a nuestro gran lector también que nos va a apoyar, a Guido Pursone, y nos vemos mañana a la misma hora por este mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias.